Mucho antes de que el mal echara raíces, incluso antes de la aparición de los primeros seres humanos en el planeta Tierra, las vastas extensiones celestiales estaban llenas solo de luz y gracia. En este mundo ideal, cada ángel irradiaba una luz inagotable y sentía una profunda reverencia por su Creador, el Padre de todo lo que existe. Pero entre la multitud de ángeles, destacaba uno cuya grandeza eclipsaba a los demás, Lucifer. Él era la encarnación de la perfección, el centro de una sabiduría y belleza sin igual. Su intelecto era ilimitado, su poder innegable, y su honor y dignidad lo elevaban por encima de todos los habitantes del cielo. Todos lo miraban con admiración y asombro. Lucifer fue la creación más hermosa de Dios, su obra maestra insuperable. Fue el primero a quien la mano del Creador moldeó de arcilla divina, el primero de todos los seres creados. Dios disfrutó creando esta corona de su creación y dotó a Lucifer de un poder no accesible a ningún otro ángel. Su intelecto superaba a todos los demás, cediendo solo al intelecto del propio Dios. Pero incluso en esta perfección, acechaba un gusano. Fue intachable hasta que la iniquidad germinó en él. Así, Lucifer se convirtió en la fuente de todo el mal y el sufrimiento que inundaron el mundo. Se transformó en el príncipe de las tinieblas, el destructor de almas y el señor de la destrucción, convirtiéndose en Satanás. La caída de Lucifer dejó una cicatriz indeleble en el tejido del cielo. La luz regresó, pero el mundo celestial nunca volvió a ser el mismo. Como un espejo roto, el paraíso conservó para siempre el recuerdo de la traición. La historia de Lucifer es un duro recordatorio de que incluso la estrella más brillante puede ser consumida por la oscuridad. Pero, ¿cómo sucedió esto? ¿Qué causó esta terrible transformación? ¿Por qué lo que una vez fue un océano de paz y armonía engendró la semilla del mal? Antes de la tragedia, Lucifer era un ser creado a la medida de la perfección. Fue un querubín ungido, guardián, que estuvo en el monte santo de Dios y caminó entre piedras de fuego. El cielo es un reino de orden absoluto, una jerarquía divina donde cada ángel tiene su misión y propósito. En la cima se encuentran los serafines, como lenguas de fuego vivas, que arden de amor y pureza. Cantan incesantemente, Santo, Santo, Santo es el Señor Todopoderoso. Debajo están los querubines, guardianes de la sabiduría divina y protectores de los misterios del universo. Son el escudo que repele cualquier sombra de impureza. Más cerca de la tierra se encuentran los arcángeles y los ángeles. Los arcángeles, como Miguel y Gabriel, son mensajeros de eventos trascendentales, guerreros que llevan mensajes divinos en sus espadas. Y, finalmente, los ángeles, los más cercanos a la humanidad, son guardianes de almas, que acompañan a las personas en su camino terrenal y las protegen del mal. En este orden impecable, Dios concibió crear algo excepcional. De su sabiduría y amor infinitos, creó a Lucifer, la estrella de la mañana. Él era el sello de la perfección, la encarnación de la sabiduría y la belleza. Lucifer no solo era hermoso, era un líder, una estrella guía que seguían los demás ángeles. Su carisma atraía, y su presencia inspiraba respeto y devoción. Se movía entre los ángeles con una gracia incomparable. Los serafines y querubines escuchaban cada una de sus palabras, e incluso Miguel, el gran guerrero, admiraba su sabiduría. Lucifer dirigía los coros celestiales, guiando la alabanza al Creador con fervor y pasión. Su voz era como una llama en la oscuridad, una luz que los guiaba en cantos y oraciones. Dios no creó el mal, sino algo absolutamente perfecto. Sin embargo, cegado por su propia grandeza, Lucifer permitió que la soberbia echara raíces en su corazón. Su insaciable sed de gloria lo consumió por completo, como una llama devoradora, destruyendo gradualmente su esencia. Las Sagradas Escrituras narran el comienzo de su trágica caída, diciendo, «De tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría». Lo que originalmente le fue concedido como una bendición, se convirtió en la causa de su perdición. La belleza que provocaba la admiración universal, se transformó en la fuente de su ruina, y la sabiduría que inspiraba a los demás, se volvió el instrumento de su autodestrucción. El orgullo se apoderó de él por completo. Él aspiraba a elevarse por encima de su lugar designado, a erigir su trono por encima de las estrellas de Dios. En lo profundo de su alma, pronunció, «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios levantaré mi trono». Y en ese mismo instante, los cielos temblaron. Estalló una rebelión, y el mundo se hizo pedazos, como un cristal frágil.
El propio Jesucristo, en su asombroso testimonio, dijo: «Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo». En un instante, Lucifer fue precipitado al abismo, expulsado de la luz que una vez fue su hogar. Su gloria se desvaneció, y su esplendor fue sepultado en una oscuridad impenetrable. La estrella de la mañana fue derribada, el brillante astro celestial fue extinguido. Pero, ¿cómo pudo ocurrir algo así? Lucifer, cuya influencia es innegablemente grande, es sorprendentemente poco mencionado en los textos sagrados. ¿Por qué una entidad con una influencia mundial tan significativa aparece tan poco en las páginas de las Escrituras sagradas? Antes de profundizar en la gran rebelión celestial de Lucifer, es necesario aclarar esta cuestión. En las Sagradas Escrituras, el carácter de Lucifer está envuelto en misterio. Solo se habla de él en fragmentos aislados. La Biblia menciona su historia en pasajes dispersos, utilizando un lenguaje simbólico. Por lo tanto, esta historia se basa no solo en las Sagradas Escrituras, sino también en fuentes adicionales, en particular en los trabajos de San Agustín, donde Lucifer personifica el deseo de elevarse por encima de su creador. Agustín subraya que Lucifer, cegado por su propio resplandor, deseó igualarse a Dios y fue expulsado, dando así una lección eterna. Ahora, examinemos cómo el alma de Lucifer comenzó a corromperse. La caída de Lucifer en la oscuridad comenzó con una chispa apenas perceptible de un pensamiento fugaz. Lucifer se preguntó: ¿y si mi luz pudiera brillar aún más intensamente? ¿Y si mi gloria no siempre tuviera que servir a otro? Estas eran preguntas insignificantes, casi imperceptibles, pero, como semillas, echaron raíces y comenzaron a crecer en el silencio de sus pensamientos. Empezó a imaginarse en un trono elevado, rodeado de alabanza universal. Y con cada deber que cumplía, esa voz interior se volvía más insistente. Mientras tanto, el cielo permanecía en perfecta armonía, aunque algo en Lucifer se volvía cada día más distante. Los ángeles comenzaron a notar los cambios en él, se volvió reservado y misterioso. Un día, Gabriel se le acercó y le preguntó: «Lucifer, hermano, ¿qué carga oprime tu corazón? Tu luz se ha vuelto algo inquieta». Lucifer lo miró y respondió: «Hay cosas que ni siquiera a nosotros nos es dado entender, querido Gabriel». Gabriel sintió un escalofrío desagradable, una cierta inquietud, pero Lucifer desvió la mirada, evitando cualquier palabra que pudiera delatar la tormenta que se desataba dentro de él. Día tras día, como bajo el peso de una carga desconocida, Lucifer comenzó a eludir sus sagradas responsabilidades. Su voz, que una vez guió el coro celestial, se silenció, como una campana que ha perdido su badajo. Los otros ángeles sentían su ausencia, como si la estrella más brillante hubiera desaparecido del firmamento. En las asambleas solemnes, donde antes brillaba, ahora estaba presente sin el entusiasmo de antaño, lanzando miradas en las que se mezclaban el orgullo y el resentimiento. En el cielo regían reglas estrictas, pero no había cadenas. El Todopoderoso había otorgado a cada ángel la libertad de amar y servir en su perfección, dotándolos con el inestimable don del libre albedrío. Y así, mientras Lucifer luchaba entre la luz y la sombra, los ángeles a su alrededor comenzaron a sentir la extraña tensión de su elección. Algunos, cegados por su grandeza, empezaron a escuchar su voz de una manera nueva, siguiéndolo en silencio, como si su resplandor pudiera indicarles el camino hacia un destino diferente. Un día, uno de los querubines, notando el cambio que había ocurrido en él, se le acercó y le preguntó: «Lucifer, ¿ya no encuentras alegría en los cánticos?». Lucifer respondió con una fría media sonrisa: «He descubierto otras ocupaciones. Quizás existan horizontes más allá de lo que conocemos». Y entonces la estrella de la mañana tomó su fatídica decisión. La chispa de duda dentro de él se encendió en una llama, y la llama se convirtió en un fuego furioso: «Subiré por encima de las cumbres de las nubes, me haré semejante al Altísimo». Esa noche, su resplandor cambió, ya no era la luz de la alabanza, sino la llama de una ambición desenfrenada. El paraíso, ese mundo perfecto, lleno de armonía, se estremeció con el primer presagio de rebelión. Su nombre, que significa «portador de luz», no era un título vacío. Era un faro celestial, la estrella de la mañana que ascendía primero, iluminando a otros en la oscuridad de la creación. Cada ángel escuchaba con reverencia sus palabras, pues Lucifer hablaba de Dios como ningún otro podía hacerlo. Los ángeles no eran criaturas ingenuas, eran sabios y fuertes, cada uno de ellos un reflejo de la pureza divina. Y aún así,
Lucifer los atrajo no con adulación, mentiras o promesas vacías, sino con su carisma irresistible y su autoridad inquebrantable. No buscó engañar a los ángeles como un mentiroso hábil. Habló con fervor, con una visión tan convincente, que muchos lo siguieron, viendo en él una nueva fuente de luz. Como una estrella fugaz que por un instante ilumina el firmamento, Lucifer daba la impresión de un líder brillante e incomparable, digno de obediencia incondicional. Su bondad, su autoridad, su respeto, su influencia, todo lo había ganado por derecho. Si pudiéramos comprender plenamente la grandeza de esta obra maestra de Dios, entenderíamos por qué el Todopoderoso mismo alabó su creación en el libro de Job. Ni siquiera su caída pudo destruir el plan de Dios, incluso en el pecado, siguió siendo poderoso. Una advertencia divina. Dios lo llamó a solas en el silencio sagrado. Su voz, como un río caudaloso, se dirigió a Lucifer con amor y gran paciencia. Lucifer, hijo mío, sello de perfección, siento que tus pensamientos se desvían de mí. En tu corazón maduran designios que te alejan del Eterno. Lucifer, con un brillo imperturbable en los ojos, miró a su Creador y respondió: Padre, ¿no me creaste tú para el conocimiento y la exploración? No hay nada que desee más que comprender las profundidades de tu creación. ¿Acaso consideras esto censurable? Una profunda tristeza, aunque contenida, inundaba el corazón del Altísimo. Su naturaleza inmensa y paciente comprendía toda la fragilidad de la libertad concedida. Él preveía cómo las semillas del orgullo podían germinar incluso en el alma más inocente. Lucifer, continuó el Señor con suavidad, tu anhelo de conocimiento es loable, pero tus pensamientos adquieren un matiz egoísta. Te has dejado seducir por la luz que puse en ti. Olvidas que esa luz es solo un reflejo de mi amor, y no una fuente autónoma. Lucifer bajó la mirada, pero en su interior ya ardía la llama de la incomprensión y la vanidad. Señor, no he deseado nada que no te perteneciera. Mi luz es un don concedido por ti. ¿Cómo podría apartarme de ti, habiendo sido creado por tu voluntad? El Señor lo miró con infinita ternura en sus ojos. Vio cómo en el corazón de Lucifer la belleza de su propia grandeza comenzaba a ser percibida como un fin en sí misma. El pecado aún no lo había tocado, pero el amor comenzaba a languidecer. Lleno de misericordia, el Señor le tendió la mano: Hijo mío, recuerda de dónde procede toda luz. No permitas que la sombra opaque tu corazón. Vuélvete a mí, y tu esplendor crecerá en la verdad, y juntos trascenderemos cualquier pensamiento. Pero en lugar de paz, Lucifer sintió una punzada de orgullo. Era una sensación extraña, apenas perceptible, pero muy real. ¿Acaso el Señor dudaba de su capacidad para permanecer fiel? ¿Por qué tantas advertencias? Se retiró, con la cabeza gacha, pero una brecha invisible crecía en su interior. Los días transcurrieron, y la sed de conocimiento y exploración acaparó por completo su atención. Ya no encontraba tiempo para contemplar al Señor con la misma devoción de antes. Los ángeles seguían reverenciándolo, y su voz aún guiaba los coros celestiales, pero su corazón estaba dividido. Y de nuevo el Señor se dirigió a él: Lucifer, veo tu camino y me apena observarte. Tu luz se apaga, transformándose en sombra. Todavía hay tiempo, hijo mío, regresa, y el amor renacerá en ti. Pero esta vez Lucifer no quiso escuchar. Su corazón endurecido anhelaba solo la autorrealización y la gloria personal. En sus pensamientos, comenzó a justificarse: ¿acaso no merezco más? El Señor, en su infinita paciencia, lo dejó ir. Sabía que había dado todo el amor y la gracia posibles. No me apartaré de ti, pronunció el Señor en la última advertencia, pero eres libre de elegir. Dios le dio a Lucifer otra oportunidad. La tristeza del Señor era inmensa, antigua y angustiosa. Sabía que estaba perdiendo a su más hermosa creación. Su misericordia era infinita, pero la elección de Lucifer debía ser tomada, incluso en su caída. Lo amaré, pensó el Creador, viendo a Lucifer alejarse. Parecía que todo el cielo se detuvo en expectación. Pronto ocurriría una gran revelación que sería una prueba para cada criatura celestial, y especialmente para Lucifer. El Señor, en su infinita sabiduría, pospuso este momento. Deseaba darle tiempo a Lucifer para prepararse, para fortalecer la humildad y la lealtad en su corazón. Se dirigió a él con una voz llena de amor y preocupación: Hijo mío, pronunció tiernamente, se acerca una gran revelación,
y cuando llegue, el viento será fuerte, y la tensión en tu corazón será como una tormenta que desgarra los cielos. Debes prepararte, fortalecerte en obediencia, porque la prueba será ardua. Lucifer mostró una sinceridad inquebrantable. Se inclinó ante Dios, mirándolo con la más profunda devoción, y su voz, suave pero firme, brotó de lo más profundo de su ser: Padre, sea cual sea la prueba que me espere, anhelo obedecer tus mandatos. No puedo prometer una fidelidad impecable, pero juro que mi deseo más ferviente es permanecerte leal. Mi corazón todavía arde de amor por ti. En estas palabras no había ni una pizca de mentira. Lucifer habló de todo corazón, y en su alma realmente ardía un deseo sincero de permanecer fiel. Sin embargo, al mismo tiempo, en un rincón oculto de su mente, la semilla del orgullo continuaba creciendo inexorablemente. Se sentía especial, único entre todos los ángeles. ¿Acaso no brillo más que todos los demás?, se preguntó. Dios, mostrando su paciencia ilimitada, le concedió otra oportunidad. Retrasó nuevamente la revelación, dándole a Lucifer más tiempo y oportunidades para acercarse a él y encontrar humildad en su corazón. Lucifer, la prueba que se avecina no será fácil. Incluso en los momentos en que te parezca que el viento te arrastra, debes recordar tu origen, tu verdadera esencia. Siempre debes recordar que toda la luz proviene exclusivamente de mí. La tentación a la que fue sometido Lucifer fue similar a la historia de Adán y Eva en el jardín del Edén, ese paraíso terrenal que reflejaba la armonía celestial. Dios les había provisto de todo lo necesario, dándoles un lugar lleno de paz y amor. Pero en medio de ese jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal servía como un recordatorio de su libre albedrío, de su capacidad para tomar sus propias decisiones. La serpiente le susurró a Eva: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal, y este fue el mismo error que cometió Lucifer. En ese susurro serpentino nació el deseo de ser algo más, de no depender enteramente de Dios. La estrella de la mañana, el hijo de la aurora, se apartó de la luz que le había dado vida, prefiriendo el camino hacia la oscuridad. El libre albedrío, ese don más preciado de Dios, resultó ser el punto más vulnerable tanto en el Edén como en el cielo. El orgullo abrió las puertas a la caída, y el mundo perfecto fue destruido. Las virtudes que servían de sustento a los ángeles se volvieron frágiles, y el cielo conoció por primera vez la sombra. Se acercaba la gran revelación y la prueba final. Dios, en su infinita paciencia, una y otra vez posponía el momento de la prueba, dirigiéndose a Lucifer en lo profundo de su corazón: Hijo mío, repetía, el tiempo de la revelación se acerca inexorablemente, y debes prepararte para ella. Era una advertencia paternal, un mensaje de amor, una llamada a la humildad. Dios, que tanto lo amaba, sentía que Lucifer aún podía cambiar, que el amor era capaz de superar el orgullo que comenzaba a oscurecer su luz. Sin embargo, llegó el momento en que la espera debía terminar. Dios debía considerar los intereses de todas las criaturas celestiales, no solo los de Lucifer. Todo el cielo sentía la tensión que flotaba en el aire, una profunda premonición que invadió a cada ángel. Aquel mismo día, el Altísimo reunió a sus huestes celestiales, a todos sus ángeles, grandes y pequeños, en una asamblea que iluminó la bóveda celeste con una luz etérea. Un silencio solemne se instaló, y todo el cielo se detuvo en expectación. La bóveda celestial se abrió, y la presencia de Dios resplandeció con una magnificencia infinita, cegando con su grandeza. Luego, como un suave trueno, su voz llenó todo el cosmos. Crearé un universo material, anunció solemnemente el Creador, un lugar donde la vida florecerá en toda su diversidad, un lugar que reflejará mi amor y mi gloria de una nueva manera. Luego, ante los ángeles, reveló una visión de lo que estaba por venir: estrellas, galaxias, planetas girando en perfecto orden, y en uno de esos planetas, la Tierra, un lugar donde la vida florecería en su mayor esplendor. Los ángeles lo miraron fascinados, y la alegría creció en sus corazones al contemplar los planes del Creador. Todo era nuevo, como un sueño maravilloso que nunca habían podido imaginar. Pero luego Dios continuó, y sus palabras se volvieron aún más misteriosas y profundas: no solo crearé este universo. En este mundo crearé seres a mi imagen y semejanza. Se llamarán hombres. Serán de carne y espíritu, una mezcla de lo celestial y lo terrenal. Y más aún, en ese mismo lugar yo mismo me haré carne. La segunda persona de la Trinidad, mi Hijo, tomará forma humana. Su nombre será Jesucristo, y en esa forma humana me adoraréis,
El silencio en los cielos se hizo ensordecedor, como nunca antes. Dios, el Eterno y Todopoderoso, les pedía que lo adoraran en la forma humana de Jesucristo. Les pedía que se arrodillaran no solo ante la divina majestad, sino también ante un rostro humano, tan frágil y humilde. Los ángeles estallaron en una mezcla de asombro y júbilo. Ver cómo la luz de la luz se hacía carne era un acto tan milagroso, tan sublime, que muchos no pudieron contener su alegría y deleite. Era el plan de Dios en su forma más inesperada, una manifestación del amor más profundo e incomprensible. Glorificaron al Creador, sintiéndose privilegiados testigos de tan gran misterio. Pero el misterio de la encarnación no era el único. Dios también reveló que la humanidad finalmente se corrompería, y Él se sacrificaría por ellos a través de la crucifixión. Y, sin embargo, entre ellos, uno de los más brillantes permanecía inmóvil. Lucifer no se movió, no habló ni se regocijó. Miró con una expresión distante, como si la luz que lo rodeaba no pudiera penetrar su corazón. Su mirada era como un pozo oscuro, y su rostro reflejaba la tormenta interna que lo atormentaba. Lucifer desafía a Dios. En aquel fatídico momento, todo en el interior de Lucifer pareció derrumbarse. La idea de adorar una forma humana, de adorar a Dios en la humildad de la carne mortal, le parecía incomprensible y completamente inaceptable. ¿Por qué?, pensaba. ¿Por qué la perfección misma necesita humillarse tanto? ¿Por qué nosotros, seres de luz, debemos adorar a un ser de carne? Escuchó que Dios crearía a los hombres, y que éstos finalmente se corromperían, y, sabiéndolo, Dios aún así se sacrificaría por ellos. La visión de la crucifixión fue algo terrible para Lucifer. Esto lo hizo estallar de indignación. Estos seres finitos e ingratos incluso se rebelarían contra él. No solo se rebelarían, sino que también lo matarían. Lucifer estaba aturdido. Podría haber algo más absurdo, pensó para sí mismo. Una mezcla de incredulidad y desprecio se leía en su mirada mientras observaba el plan divino. El misterio de la encarnación, la revelación de que el Creador tomaría forma humana en Jesucristo, provocó en él una tormenta interior. Y de esa tormenta nació una pregunta candente: ¿por qué no yo? Durante siglos, él había sido el más hermoso, el más cercano al trono, la verdadera obra maestra del Creador. ¿Por qué no había sido él el elegido para la unión hipostática? Le parecía que su luz, su grandeza, su sabiduría lo hacían digno de algo más. Pero en lugar de elevarlo, Dios decidió humillarse hasta la carne humana. De este pensamiento nació una amargura que, como una serpiente, se enroscó alrededor de su corazón, ahogando todo rastro de amor y respeto que alguna vez sintió por el Padre. Y entonces llegó el momento decisivo. Dios estaba sentado en el trono, rodeado por la multitud de ángeles, y uno tras otro, sus hermanos se inclinaban en adoración, aceptando la revelación de la encarnación. Pero Lucifer permanecía de pie, tenso, con la mirada fija en el trono de Dios y el corazón lleno de un odio silencioso. Lentamente, abrió los labios y pronunció una palabra simple, desprovista de emoción, que retumbó como un trueno en el silencio celestial: ¿no? Dios lo miró con una mezcla de tristeza y amor, pero Lucifer no sintió más que desprecio. Respiró hondo y repitió, esta vez con una fuerza que conmovió a todos los presentes: ¿no? En su voz resonaba el frío y el desafío, como un rey dictando sentencia. Los ángeles presentes se estremecieron, incapaces de comprender lo que sucedía. Como el ángel más puro, el más hermoso, podía desafiar al propio Creador. ¿Cómo se atrevía a desobedecer? Luego, Lucifer dirigió su mirada hacia la multitud de ángeles, y con una calma aterradora, comenzó a dirigirse a ellos: ¿acaso no comprendéis que esto es un error? ¿No veis lo absurdo de lo que Dios nos exige? Su voz, llena de una oscura sabiduría, llenó el espacio celestial, nos pide que adoremos una forma inferior, que nos arrodillemos ante la carne mortal. Esto no es gloria, es humillación. Cada palabra, llena de intelecto y convicción, caló hondo en los corazones de los ángeles, sembrando dudas y perturbando la paz que antes los llenaba. Dios nos exige lo inaceptable, continuó con gélida pasión. No debemos aceptar este disparate. Dios se ha equivocado, eligiendo un camino equivocado. ¿Por qué debemos inclinarnos ante lo que está por debajo de nosotros? Nosotros, creados de luz pura, debemos ocupar una posición más alta, no humillarnos.
Los ángeles escuchaban desconcertados. Sus palabras parecían tan lógicas, tan razonables, y en algunos de ellos comenzó a germinar la semilla de la rebelión. Lucifer, dotado del carisma que siempre fue su don, los miraba uno por uno, y en su rostro se reflejaba una fría determinación. Así cayó Lucifer, el primero entre los ángeles. La intervención del arcángel Miguel. Los ángeles, asediados por las dudas, escuchaban los discursos de Lucifer. Los susurros de sedición y los argumentos, como ecos, resonaban en sus corazones. Su discurso poseía una lógica seductora, una fuerza convincente que penetraba como un suave veneno. ¿Realmente Dios nos exige lo imposible? ¿Es justo que debamos inclinarnos ante una forma humana, ante algo tan insignificante y terrenal? Algunos apenas se atrevían a formular en voz alta estas ideas sediciosas, y sin embargo, maduraban en sus almas, creciendo como sombras. Mientras Lucifer pronunciaba sus discursos, sus palabras fluían con el carisma y la autoridad que siempre lo habían caracterizado. Era imposible no prestarle atención. Su discurso era firme y directo, y cada frase resonaba con una mezcla de sabiduría y audaz desafío. Pero de repente, en medio de su encendido discurso, resonó una voz con una fuerza que conmovió a todo el cielo. Una exclamación desbordante de convicción y sencillez: ¿quién como Dios? Esta voz pertenecía a Miguel, el humilde arcángel, un ser de rango no tan elevado, pero cuya pureza brillaba con una fuerza incomparable. Su exclamación atravesó la multitud de ángeles como una espada afilada. En esas 3 palabras, Miguel dio respuesta a todos los argumentos astutos de Lucifer, señalando un defecto fundamental en su lógica: ¿quién es igual a Dios? Fue un grito de humildad, un grito de reconocimiento absoluto de que nadie puede competir con el Creador, ni siquiera la estrella de la mañana, el brillante lucero. Los ángeles temblaron. Las palabras de Miguel, tan simples y sinceras, despertaron algo importante dentro de ellos, recordándoles quiénes eran, de dónde venían y a quién debían su existencia. Lucifer, al escuchar esa audaz exclamación, se volvió bruscamente hacia Miguel. Su mirada estaba llena de una furia helada, pero también de una sorpresa apenas disimulada. Nadie hasta entonces se había atrevido a desafiarlo tan abiertamente. Miguel avanzó con valentía, pequeño en comparación con Lucifer, pero lleno de un coraje inquebrantable. «Estás cegado por el orgullo», pronunció, y sus palabras resonaron estruendosas como un trueno. Su voz, aunque tranquila, llevaba una convicción que penetraba como una flecha afilada. Tu luz, Lucifer, se ha convertido en una sombra siniestra, que busca eclipsar al propio Creador. ¿Acaso no ves que te has puesto por encima de Dios? Lucifer sintió un dolor profundo en lo más íntimo de su ser, una herida que Miguel acababa de infligir con esas palabras. Su orgullo, su desmedida ambición, habían sido expuestos públicamente, desnudos y humillados. En ese trágico momento, la ira y la vergüenza lo inundaron, como olas oscuras que se estrellaban contra su corazón herido. Con una mirada despectiva, intentó resistir el embate de Miguel, pero algo en esas palabras simples pero poderosas lo quemaba por dentro. «Tú no entiendes nada», replicó Lucifer con vehemencia, intentando desesperadamente conservar los últimos vestigios de su dignidad. ¿Estás tan ciego que no ves la humillación que se nos exige? Yo, que fui el primero en su gloria, no puedo inclinarme ante algo tan bajo. Sus palabras aún sonaban firmes, pero la ira contenida y la amargura distorsionaban su hermosa voz. Miguel lo miró con una calma imperturbable, mostrando una absoluta seguridad. Su voz, que sonaba suave, encerraba una potencia comparable a 1000 elementos desatados. Tú no comprendes la esencia del amor, Lucifer. El sentido no reside en la humillación, sino en el amor más profundo. Dios se reviste de carne por el bien de cada uno de nosotros, y tú lo rechazas porque no eres capaz de humillarte para ser menos. Has olvidado tu lugar en la jerarquía. Olvidaste que todo lo que eres es solo un reflejo de su grandeza y gloria. No es Dios quien se humilla, sino tu orgullo desmedido quien te eleva por encima de tu verdadera esencia. Lucifer sintió como lo invadía una sensación insoportable. Parecía como si Miguel le mostrara su propio reflejo, y lo que vio no era en absoluto hermoso, sino una sombra sombría, llena de resentimiento y malicia. No pudo soportar el peso de esa verdad, de ese mismo amor que Miguel defendía con tanta vehemencia y convicción. Y entonces, sin pronunciar palabra, se dio la vuelta, alejándose de Miguel y de todos los que habían sido testigos de esta escena. Se retiró,
manteniendo una postura erguida, pero en su interior ardía una llama incontrolable de ira. En soledad, Lucifer derramó sus sentimientos en lágrimas, pero no eran lágrimas de dolor, sino la manifestación de la más pura ira, de un odio creciente, generado por su orgullo herido. ¿Cómo se atrevió Miguel a hacer eso? ¿Cómo se atrevió a desafiarlo a él, el más brillante de todos los ángeles? Y sin embargo, en lo más profundo de su conciencia, una voz tranquila le recordaba insistentemente la razón de las palabras de Miguel, y esa verdad lo atormentaba más que cualquier otra cosa. Así comenzó la rebelión. ¿Acaso no veis que Dios nos exige lo imposible? Susurró, con voz apagada pero llena de convicción. Nos llama a renunciar a quienes somos en realidad, a inclinarnos ante una forma de vida inferior. ¿Por qué nosotros, criaturas tejidas de luz, debemos humillarnos ante quien está hecho de simple barro? ¿Acaso debemos adorar a un Dios crucificado? Nosotros, seres gloriosos, debemos inclinarnos ante ese cuerpo atormentado, ensangrentado, cubierto de heridas, sufriendo inmensamente. Cada vez más ángeles empezaron a corear: Lucifer tiene razón. Dios no tiene derecho a exigirnos lo que contradice el sentido común y la lógica. En sus almas se deslizó la duda: ¿y si Dios no es Dios en el sentido pleno de la palabra? ¿Y si Dios fuera simplemente un ángel muy poderoso? ¿Y si fuera solo una versión más grande de Lucifer? En cualquier caso, la semilla de la duda fue sembrada en la mente de muchos ángeles. Su mirada, penetrante y ardiente, traspasaba a sus hermanos, y muchos sentían una poderosa verdad en sus palabras. Lucifer no incitó al odio ni a la violencia. Habló de dignidad, de la grandeza de su existencia y de su derecho inalienable a conservarla. Lucifer sabía perfectamente cómo llegar a sus corazones. Habló de libertad, de independencia, de la posibilidad de llegar a ser algo más de lo que siempre habían sido. Les prometió un cielo donde no tendrían que inclinarse ante nadie, un lugar donde sus propios talentos y luz serían reconocidos sin necesidad de sumisión. Dios nos ha dotado de libre albedrío, dijo, así que, ¿por qué no lo aprovechamos al máximo? ¿Por qué no ser quienes somos en realidad, sin limitaciones? Con cada nueva reunión, su ejército crecía en número. Lo seguían no solo ángeles de menor rango, sino las criaturas más bellas y sabias, aquellas en quienes el propio Creador había depositado una fuerza inmensa y una belleza etérea. Lucifer los seleccionaba con especial cuidado, buscando a aquellos que, como él, estaban consumidos por una sed insaciable de más. Los seres más brillantes del reino celestial, que una vez fueron verdaderas perlas de la creación, comenzaron a formar un ejército de rebeldes. Eran tan perfectos que eclipsaban cualquier otra luz, pero ahora esa luz comenzaba a menguar, envuelta en sombras siniestras. En una de esas reuniones, Lucifer se presentó ante ellos, irradiando una majestuosidad imponente. «Nosotros somos el futuro», proclamó a viva voz, y su voz retumbó por los cielos como un trueno ensordecedor. «Nosotros somos la luz que se niega a inclinarse. No permitiremos que nuestra esencia se apague en la sombra de formas de vida inferiores. Si el Altísimo no nos concede el lugar que por derecho merecemos, nosotros mismos lo tomaremos». Sus palabras ardían con una llama tan intensa que cada ángel presente sintió un estremecimiento en todo su ser. Habló con tal seguridad inquebrantable que los hizo dudar de todo lo que alguna vez habían conocido. Así, bajo su hábil dirección, se formó el ejército de Lucifer. Cada uno de sus seguidores era como una estrella caída, cuya belleza se había transformado en un formidable arma de rebelión. Los ángeles, que alguna vez fueron los más fieles, los más venerados y los más amados, ahora se rebelaban, convirtiéndose en el primer ejército en la historia del mundo celestial. En sus corazones ardían la ambición, el orgullo y la promesa de libertad, que en lo más profundo de sí misma era solo una cadena forjada por su propia vanidad. La bóveda celestial, antes llena de armonía y serenidad, ahora se estremecía con los ominosos ecos de la guerra inminente. En un rincón del cielo, Miguel se mantuvo firme y resuelto. Este humilde arcángel, que había desafiado sin temor a Lucifer, volvió a exclamar, levantando su espada en alto, ¿quién como Dios? Y esta exclamación, simple pero llena de un profundo significado, despertó a aquellos que aún estaban atormentados por las dudas. Miguel, con una humildad incomparable y una fuerza inquebrantable, se puso en defensa del Creador ante el ejército de Lucifer. Él sabía perfectamente que sus fuerzas eran inferiores,
Que los seguidores de Lucifer eran numerosos y poderosos, pero no sentía la menor vacilación. Su fe era su escudo confiable, y su lealtad, un arma mortífera. Así, en los cielos, la guerra entre la luz y la sombra alcanzó su apogeo. Lucifer, el más hermoso de los ángeles, la estrella de la mañana, convirtió su luz en una llama de rebelión que dejaría para siempre una marca indeleble en la historia de toda la creación. La primera batalla se desató entre hermanos, y con cada golpe, con cada choque furioso, los cielos se estremecían, y todo el universo contuvo la respiración ante la inminente catástrofe. Llegó la última batalla. La contienda se desató con tal furia que sacudió los cimientos mismos del cosmos celestial. De un lado se alzaba el ejército rebelde, liderado por Lucifer, cuyo antiguo esplendor se había envuelto en sombras siniestras, y su luz, distorsionada, se había transformado en oscuridad. Contra él se alzaron los ángeles fieles, encabezados por Miguel, el humilde arcángel, que se levantó con una fuerza férrea y una fe inquebrantable, lleno de humildad y coraje ilimitado. Los cielos, que alguna vez fueron morada de paz y armonía, se convirtieron en un deslumbrante campo de batalla, donde se desató la guerra de la luz contra la sombra, de la lealtad contra la traidora rebelión. Los ejércitos chocaron, como dos olas incontenibles de fuego y trueno, y cada golpe, cada cruce de espadas de luz, generaba destellos deslumbrantes que iluminaban los cielos como estrellas fugaces en una danza furiosa. Los ángeles caídos, otrora los más hermosos y poderosos que adornaban la bóveda celestial, lucharon con una furia verdaderamente inagotable. Pero los ángeles fieles lucharon con una calma determinación, guiados por un amor ilimitado y una lealtad inquebrantable a su Creador. Miguel, un ángel de rango no muy elevado, avanzaba al frente de sus hermanos, exclamando con fervor una frase que hacía temblar a todo el universo: ¿quién como Dios? El poder de Miguel no se definía por su posición en la jerarquía ni por su brillo externo, sino por su fe inquebrantable. Entró en la batalla no por gloria personal ni por orgullo, sino porque estaba firmemente convencido de que la verdad, la luz y la virtud estaban de su lado. Y esta convicción multiplicaba su fuerza en gran medida. Los ángeles leales se sentían envueltos en una protección divina, sintiendo un apoyo que les recordaba que no estaban solos. El Creador estaba cerca, y esta presencia les daba una energía que superaba cualquier poder terrenal. Lucifer, consumido por la ira, intentó aplastar a Miguel. Se elevó en sus alas, exhalando una oscuridad que envolvía a todos los que lo miraban. «Yo fui el primero. Yo soy la verdadera luz», proclamaba. Pero sus palabras estaban vacías, carentes de contenido, solo un pálido eco de lo que alguna vez fue. La luz dentro de él se había convertido en una sombra miserable, y su fuerza, aunque imponente, no podía eclipsar la verdad que Miguel llevaba consigo, como una llama pura. La batalla fue feroz, y los propios cielos se sintieron heridos. Los ángeles que no participaron en la batalla observaron lo que sucedía con temor y tristeza, sintiendo el peso de la rebelión en sus corazones. La armonía, que constituía la base de los cielos, se había roto, y el orden antes impecable se había tambaleado. Y sin embargo, incluso en medio de la destrucción, la esperanza permanecía inquebrantable. La fe de los ángeles leales, su amor por Dios, brillaba en cada golpe que asestaban, en cada paso que daban hacia Lucifer y sus secuaces. Al final, la fuerza del bien prevaleció. La espada de Miguel, alzada en alto, pronunció las últimas palabras de la batalla: «Por el poder de Dios, cae, Lucifer». En ese mismo instante, la oscuridad se disipó, y la rebelión, antes tan feroz y cruel, comenzó a desmoronarse. Los ángeles caídos, un tercio de la hueste celestial, fueron expulsados, precipitados como estrellas que caen del firmamento. Lucifer se transformó en Satanás, y junto con él, todos los que siguieron su ambición fueron arrojados al abismo. Los cielos se sumieron en un silencio solemne, en una calma que traía consigo la tristeza de una pérdida irreparable. La guerra dejó cicatrices profundas, una herida en el paraíso que solo el amor y el tiempo podían sanar. Los ángeles fieles sentían el peso de la batalla en sus almas, pero sabían que la luz había triunfado. La verdad, la fe y la esperanza, esas virtudes que no pueden ser vencidas, se impusieron en esta victoria. Los cielos recordaron para siempre una verdad inmutable: el bien siempre vence al mal, no por la fuerza bruta, no por la violencia, sino porque el bien es la esencia misma de Dios, una luz que ninguna oscuridad puede apagar. El orgullo, el odio y la ambición pueden luchar ferozmente, pero son solo sombras efímeras en comparación con la pureza del amor y la devoción. La batalla terminó, y los cielos,
aunque heridos, recuperaron la paz. La fe de Miguel, la humildad que resonaba en sus palabras, quien como Dios, ahora se hacía eco en cada rincón del universo, como una verdad inquebrantable y eterna, un recordatorio de que la gloria de Dios es ilimitada, y nada, ni siquiera la luz más brillante, puede superar su amor. El destierro y el trágico destino de Lucifer. Tras la decisiva batalla, las puertas del cielo se abrieron para expulsar para siempre a los rebeldes. Lucifer, antaño la brillante estrella de la mañana, junto con sus secuaces caídos, fue arrojado lejos de la luz resplandeciente, arrastrado a un abismo de oscuridad y desolación total. En el momento de este exilio, los propios cielos parecieron estremecerse de horror. Los ángeles, que alguna vez fueron los más hermosos y omnipotentes, aquellos cuya luz eclipsaba fácilmente las estrellas lejanas, ahora caían, como meteoros desterrados, a las sombrías profundidades del mundo inferior, a la morada del caos y la sombra impenetrable. Era una especie de confinamiento eterno, donde la majestad divina no podía ser vista ni siquiera sentida. Lucifer, ahora transformado en Satanás, sintió con todo su ser el insoportable peso de la caída, como un hierro al rojo vivo que se clavaba en su esencia. La completa separación de Dios, de la luz vivificante y del bendito mundo celestial, se convirtió para él en una herida que no cicatrizaba, mucho más profunda y atormentadora que cualquier castigo físico. El reino subterráneo, donde se encontró confinado junto a sus desdichados seguidores, aún no era el infierno aterrador, pero representaba un estado de caos total y de absoluto aislamiento espiritual, un lugar que estaba más allá del alcance del mundo divino y de la gloria. Era como un sueño hecho añicos, un reflejo sombrío y feo del orden celestial, un reino para siempre separado de la santidad. Para Satanás, este exilio marcó el trágico fin de su propósito original y elevado. Y sin embargo, en su orgullo desmedido y su ira insaciable, su odio abrasador se transformó en una nueva y siniestra misión. Si él mismo nunca podría alcanzar la gloria divina, la destruiría sin piedad dondequiera que pudiera encontrarla. En este oscuro abismo de desesperación, su mirada maligna se volvió hacia la nueva creación, hacia el mundo material que Dios había prometido crear. En su mente pervertida, surgió un pensamiento monstruoso: si no estaba destinado a poseer el cielo, entonces pondría todo su empeño en corromper la creación más preciada de Dios, la humanidad. La sola idea de ver a los hombres, creados a imagen y semejanza de Dios, sumergidos en la oscuridad, le producía una amarga y malvada satisfacción. Los hombres eran quienes, según él, habían robado su legítimo lugar junto al trono de Dios. Ese amor ilimitado y esa bondad inconmensurable con que fueron creados se convertirían, a partir de entonces, en el principal objetivo de su odio devorador. Su motivación era sumamente clara y comprensible: si él y su ejército de ángeles caídos ya no podían estar en la presencia de Dios, entonces los hombres tampoco deberían ser dignos de ello. Este odio insaciable y este profundo resentimiento se transformaron en una misión siniestra, en un deseo irrefrenable de sabotear la creación divina y de profanar la pureza de la creación. La expulsión de Lucifer y su vasto ejército de ángeles caídos tuvo una consecuencia directa e inmediata para el frágil equilibrio del bien y del mal en el mundo circundante. Desde aquel fatídico momento, el mal comenzó a existir no simplemente como una ausencia pasiva del bien, sino como una fuerza activa y bien organizada. Los demonios, guiados por Satanás, se afanaron desesperadamente en buscar maneras de influir en el mundo material, corromper las almas inocentes de los hombres, encender en ellos el orgullo, la negra envidia y la opresiva desesperación, esos mismos sentimientos destructivos que, en última instancia, los llevaron a ellos mismos a la trágica caída. Dios, en su amor y justicia infinitos, permitió esta trágica separación. El exilio no fue simplemente un castigo severo, sino un acto de justicia divina. Los ángeles que voluntariamente eligieron la rebelión, que rechazaron el amor y la santidad omniabarcantes de Dios, ya no podían permanecer en su radiante presencia. El amor de Dios siempre estuvo presente, pero su justicia exigía el mantenimiento del equilibrio. Aquellos que conscientemente decidieron rechazar la luz no podían seguir bañándose impunemente en sus rayos vivificantes. En este acto se manifestó claramente el equilibrio eterno entre el amor y la justicia de Dios. La justicia exigía la separación, y el amor aún concedía a los ángeles caídos la libertad de existir, aunque en la oscuridad que ellos mismos habían elegido. La historia del ángel caído, una vez conocido como Lucifer y ahora con el nombre de Satanás, no concluye con el acto de su destierro. Por el contrario, encuentra su continuación en el complejo tejido de las relaciones entre la luz y la oscuridad,
el bien y el mal, que impregna el mundo moderno. Su derrocamiento, su profundo odio y su insaciable afán por corromper a la humanidad perduran en cada tentación, en cada batalla espiritual que enfrentan los seres humanos. El mal busca astutamente penetrar en lo más íntimo del hombre, atentando contra su libertad y su aspiración a la grandeza, pero esta influencia perniciosa tiene sus límites, pues el bien, que procede de Dios, siempre conserva la última palabra. La eterna batalla entre el bien y el mal, que comenzó en las esferas celestiales, encuentra su reflejo en la tierra, desarrollándose en las almas de los hombres. Satanás y sus secuaces, los demonios, buscan oscurecer la luz que brilla en cada alma, pero la gracia, el amor y la justicia de Dios están siempre presentes, recordándonos que, aunque el mal pueda ser ruidoso y desafiante, el bien finalmente prevalecerá. La caída de Lucifer se convirtió en el punto de partida de un enfrentamiento eterno, sirviendo como recordatorio de que, en última instancia, el bien, la luz y el amor divino son invencibles. Tanto en las moradas celestiales como en la tierra, resuena la pregunta del arcángel Miguel: ¿quién como Dios? Desde su expulsión del Edén, Lucifer, ahora conocido como Satanás, ha perseguido un único objetivo: corromper la creación que alguna vez habitó. La Sagrada Escritura contiene numerosos testimonios de cómo Satanás actúa como tentador, desafiando no solo a los simples mortales, sino también a figuras clave en la historia de la fe. Uno de los episodios más icónicos es la escena del Nuevo Testamento donde Satanás intenta tentar a Jesucristo en el desierto. Después de 40 días y 40 noches de ayuno, Jesús se enfrenta a Satanás, quien le ofrece tentaciones de poder, bienes terrenales y gloria. Satanás pronuncia: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Luego traslada a Jesús a la cima del templo y le ofrece arrojarse, asegurándole que los ángeles lo protegerán, demostrando así su poder divino. Y, finalmente, le ofrece a Jesús todos los reinos del mundo a cambio de adoración, revelando su verdadera intención: usurpar la adoración que solo pertenece a Dios. La reacción de Jesús a cada una de estas tentaciones demuestra su fuerza espiritual y su confianza inquebrantable en el Padre. Jesús rechaza firmemente cada propuesta, citando las Sagradas Escrituras y confirmando la verdad inmutable de que todo poder y gloria pertenecen exclusivamente a Dios. Este episodio, que va más allá de una simple confrontación, demuestra claramente cómo la fe y la humildad pueden resistir incluso las tentaciones más seductoras. Jesús muestra que la verdadera fuerza no reside en los milagros o la riqueza, sino en la obediencia y el amor ilimitado a Dios. Otro claro ejemplo de tentación es la historia de la prueba de Job, descrita en el libro de Job. Satanás se presenta ante Dios y, con un atrevido desafío, pronuncia la acusación: ¿acaso Job teme a Dios sin motivo? En este momento, Satanás no solo pone en duda la fidelidad de Job, sino que intenta cuestionar la esencia misma de la fe. Insinúa que el amor de Job es superficial y que su lealtad es simplemente comprada con bendiciones. Su desafío es un insulto a la naturaleza misma del amor y la fe, sugiriendo que nadie, ni siquiera el hombre más justo, es capaz de permanecer fiel en el sufrimiento. La historia de Job revela la capacidad de Satanás para intentar destruir la fe desde sus cimientos, causando dolor y desesperación. Sin embargo, la respuesta de Job, impregnada de tormento y dudas, sirve como lección de fortaleza espiritual. En su paciencia, Job demuestra que la fe no es simplemente una reacción a las bendiciones, sino una lealtad profundamente arraigada que perdura incluso frente a las pruebas más difíciles. Satanás es derrotado, y la fe de Job se convierte en un testimonio eterno de resistencia al mal y de confianza inquebrantable en Dios. Además, el primer acto serio de Lucifer después de su expulsión tuvo lugar en el jardín del Edén, en ese lugar donde el Señor, con su amor ilimitado, sentó las bases de toda la historia humana. En este jardín ideal, Lucifer vio la oportunidad de privar a los primeros humanos, Adán y Eva, de su pureza e inocencia, convirtiéndolos en las primeras víctimas de su rebelión contra el Creador. Adoptando la forma de una serpiente, símbolo de astucia y traición, se acercó a Eva con palabras llenas de seducción y duda. Realmente dijo Dios: no comáis de ningún árbol del jardín. Comenzó con una pregunta, sembrando la semilla de la sospecha. Su método no era la fuerza abrumadora, sino un susurro silencioso que, como veneno, penetraba en lo más profundo del corazón de Eva. Lucifer sabía exactamente cómo transformar un simple deseo en una necesidad irresistible, cómo convertir la duda en acción: seréis como dioses, conociendo el bien y el mal. Esta promesa predeterminó el destino de toda la humanidad. Adán y Eva, tentados por la posibilidad de ser algo más, de alcanzar la divinidad mediante la desobediencia a su Creador, cayeron.
y con ellos todo el mundo se sumergió en la sombra del pecado. Lucifer, con una sola tentación, logró lo que había ideado desde el abismo: separar la creación de su creador, trasladar el conflicto celestial al corazón humano. La influencia de Lucifer no desapareció. Su presencia sigue siendo un conflicto constante en la vida humana. Cada tentación, cada momento de duda, resuena con aquella primera elección en el Edén y con los desafíos que enfrentaron Job y Jesús. El mal actúa como un eco de esa rebelión primigenia, una voz que intenta separarnos de la fuente del bien. Sin embargo, en cada episodio bíblico, en cada historia de resistencia, se nos recuerda que el bien siempre tiene la última palabra, que la fe y el amor son las mejores respuestas al odio y la desesperación. El papel de Lucifer en el Apocalipsis. En el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, se revela el destino final de Satanás y su papel en los últimos tiempos. Esta historia, llena de imágenes vívidas y profecías, describe a Satanás, el gran dragón, como el principal enemigo de la humanidad y de Dios, decidido a corromper la creación hasta el final. Juan, el autor del Apocalipsis, describe una visión de los últimos días, una época en la que el mal parece alcanzar su apogeo, y la batalla entre la luz y la oscuridad se intensifica como nunca antes. El Apocalipsis presenta a Satanás como el gran dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. El mismo Lucifer, que una vez fue la estrella de la mañana, ahora ha tomado la forma de un dragón feroz, un ser que simboliza no solo el mal, sino también el poder destructivo y engañoso que poseía desde su caída. Esta antigua serpiente es la misma que trajo el primer pecado a la humanidad en el Edén, y ahora, al final de los tiempos, busca destruir todo el bien y la luz que quedan en este mundo. El libro del Apocalipsis describe una era de calamidades, un periodo de catástrofes universales y duras pruebas, cuando la humanidad se divide en dos bandos: los que son fieles al Creador y los que ceden a las tentaciones de las fuerzas oscuras. En esta narrativa dramática, Satanás se presenta en la figura del gran engañador, aquel que desde antiguo ha buscado apartar a los hombres de Dios. En vísperas de los últimos días, redobla sus esfuerzos, utilizando todos los medios a su alcance para llevar a cabo su misión destructiva. Se presenta como el acusador de nuestros hermanos, intentando incansablemente desviar del camino a los verdaderos seguidores de Dios, sembrando dudas, tentaciones y desesperación. En la revelación a Juan, Satanás aparece entrando en la última batalla con Miguel y la hueste celestial. Esta grandiosa batalla es la continuación de la guerra que comenzó en el cielo, cuando Lucifer fue expulsado. Ahora, en el momento culminante de la historia, el conflicto alcanza su punto álgido. El Apocalipsis también describe a Satanás como el inspirador de la bestia y del falso profeta, fuerzas siniestras que se levantaron en la tierra con el propósito de propagar el caos y la idolatría. A través de ellos, Satanás busca establecer un reino que desafíe la autoridad divina. Este falso reino es una parodia distorsionada del reino de Dios, un intento de Satanás de lograr la adoración como un dios, lo que es la culminación de la corrupción de todo lo existente. Aquí se revela su anhelo más profundo: usurpar la gloria que siempre anheló, aunque sea a costa del engaño y la tiranía. El libro del Apocalipsis concluye con el triunfo del bien sobre el mal. Después de la gran tribulación y la batalla final, Satanás es derrotado, y el poder del mal es destruido para siempre. En un acto simbólico, Satanás es apresado y arrojado al lago de fuego y azufre. Este lugar de castigo eterno le priva de la posibilidad de influir en la humanidad y en la creación. Este acto de justicia suprema sella su destino y el de sus secuaces: la separación eterna de la gloria del Señor. El derrocamiento de Satanás en el Apocalipsis es un vívido testimonio de la victoria del bien sobre el mal. Dios, en su amor y justicia, permite que el mal actúe solo hasta cierto límite, concediendo a los hombres la libertad de elección, pero al final de los tiempos, cuando todas las pruebas han sido superadas y las decisiones tomadas, el mal sufre una derrota definitiva. Este destino no es solo consecuencia de las acciones de Satanás, sino también una confirmación del poder de Dios sobre todo lo existente. En su caída final, Satanás se convierte en un símbolo de la rebelión fallida, de la luz extinguida que, en sus ambiciones y odio, no pudo superar el amor y el bien que dan vida a todo. En el libro del Apocalipsis queda grabado el fin de Satanás, un acontecimiento de colosal importancia para toda la historia de la humanidad y su futuro destino. Esta profecía sirve como un recordatorio crucial de que, a pesar del aparente poder y la temible presencia del mal, su tiempo en la tierra es limitado. La fuerza del mal es insignificante en comparación con la naturaleza eterna de Dios.
El bien no solo prevalece por la fuerza, sino porque es la encarnación de la esencia misma de la verdad, la justicia y el amor omniabarcante. Esta batalla final entre las fuerzas del bien y del mal simboliza la promesa divina de restauración y redención completas para todos aquellos que eligen la luz, en lugar de sumergirse en la oscuridad. Hoy en día, la narrativa del Apocalipsis nos recuerda que, a pesar de los incesantes intentos de Satanás por desviar a la humanidad del camino verdadero, su triste destino ya está predestinado. Su poder está estrictamente limitado, y su rebelión está, en última instancia, condenada al fracaso total. La historia de la caída y la derrota final de Satanás en los últimos tiempos fortalece la esperanza de que el bien, por muchas pruebas que enfrente, siempre prevalecerá. La fe, la esperanza inquebrantable y la perseverancia son las armas espirituales que nos acercan inexorablemente a Dios. Nos recuerdan que la victoria final siempre pertenecerá al bien, y que la luz de Dios brillará eternamente, iluminando el camino de todos los creyentes.